tenemos una amplitud de usos horarios importantes. Entonces, ¿tienes ahí tu matecito al costado para poder animarte? ¿Cómo es? No, esta vez ya lo dejé. En general, a esta hora de la noche ya pasamos a otra cosa. El mate es hasta la tardecita. No lo sé, el señor Guitart me puede ratificar o rectificar que es compatriota. Adhiero, adhiero. Ya a esta hora va para una copa de vino, quizás, sí. Una copa de vino. Ahí vamos bienvenido, Pablo. Bienvenido también, Daniel. Vamos Muchas a gracias. establecer los anclajes. Y también tenemos a Juan Carlos. Listo. Ahora sí, señores, el espacio es de ustedes. Adelante. Bueno, muy bien. Bueno, me toca coordinar a mí este panel y la verdad que es un gusto que uno se da en este tipo de ocasiones, porque primero tenemos un panel geográficamente muy distribuido, a propósito, porque está Daniel Montalvo. Ahora después cada uno se va a hacer una presentación muy breve, que además me dio mucho gusto porque nos conocíamos hace mucho tiempo y no nos veíamos hace mucho tiempo y esta actividad nos sirvió de una muy buena excusa para reencontrarnos y empezar a ponernos al día. Bueno, con Pablo, que en este momento está en Monterrey, nos conocemos hace tiempo, nos hemos visto tanto en Argentina como en México, como en Perú, y ahora está en México. Y con Juan Carlos también nos conocemos, que está en este momento en Lima. Así que tenemos distribución geográfica y a pesar de esa heterogeneidad tenemos algunas convergencias que son managers super seniors de organizaciones prestigiosas, muy digamos, líderes en sus segmentos y que tienen prácticas de buen nivel de madurez respecto a este tema que vamos a conversar. Con lo cual, lo que acordamos es un minutito muy breve de presentación profesional de cada uno, y luego entramos en tema con algunas preguntas que estuvimos pensando inicialmente y sí abrimos como dinámica de trabajo que si durante la conversación alguno de los que está participando tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que nos quiera dejar hacer saber, usamos el chat y yo voy introduciendo las preguntas en función de la conversación. Por orden de aparición a la reunión, empieza primero Daniel, después Pablo y después Juan Carlos. Bueno, qué gusto. Daniel, te toca. Un enorme gusto reencontrarnos con esta excusa. Igual, Juan Pablo, mucho gusto. Qué bueno verte a los tiempos. A Juan Carlos también, a Pablo, mucho gusto en conocerte y bueno, a todos los que nos están oyendo, bienvenidos a este panel. Yo soy Daniel Montalvo, ya voy casi más de 30 años, ¿no es cierto?, de experiencia, que todos los días se aprende algo en recursos humanos, como digo yo. Tengo un doctorado, tengo algunas maestrías, soy vicepresidente de recursos humanos de un banco importante en el Ecuador y adicionalmente dirijo una maestría en la Universidad de las Américas, una maestría en gestión de talento humano. Y principalmente soy apasionado por las personas, soy apasionado por el desarrollo del talento y si no le ponemos números, ¿no es cierto?, a estos temas, nos quedamos sin ser parte de la mesa directiva. Así que bueno, la idea es compartir con ustedes estos elementos y quedo a las órdenes a todos. En LinkedIn también me pueden encontrar, así que quedo a las órdenes. Buenas noches con todos y bienvenidos. Excelente. Pablo, te toca. Sí, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, OKR University, por la invitación. Mi nombre es Pablo Guitart. Yo soy licenciado en psicología. Trabajo hace 29 años en el área de recursos humanos. Tuve la oportunidad de trabajar en Argentina la mayor parte del tiempo en funciones directivas y gerenciales para Arca Continental, que es una franquicia del sistema Coca-Cola. Tuve la oportunidad también de trabajar en la Dirección de Capital Humano de Perú durante 5 años y actualmente estoy con la Dirección de Talento y Cultura Global, con sede en Monterrey. Nuestra empresa opera para Argentina, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos, la zona de Texas y zona de frontera. Así que nuevamente un gusto poder compartir con todos ustedes. Juanca, cierras tú esta primera parte. Muchas gracias, querido Pablo, querido Juan Pablo, gracias, Madeleine. Un placer estar acá. Bueno, Juan Carlos Rojas, licenciado también en psicología,
tengo más de 20 años haciendo lo que me encanta, que es trabajar por las personas y por las organizaciones. Actualmente soy el gerente central de recursos humanos en Medifarma, un laboratorio local con un desafío muy importante de convertirse en una empresa multilatina, con operaciones en Brasil, Portugal, Argentina, etcétera. Y nada, encantado de poder compartir un poquito la experiencia y estar con tanta gente en este espacio. Bien, la pregunta que les propongo que empecemos a recorrer es, ¿cómo están trabajando hoy en sus organizaciones el tema de la fijación de objetivos, apuntando justamente a procurar contar y que además se queden mostrando su mejor versión con los talentos? Digo, del tema de fijación de objetivos se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, pero hoy un poco, y algo hablábamos hace un rato, los talentos han cambiado, el impacto que tiene la gestión del talento es cada vez mayor. Del famoso libro de la guerra del talento de McKinsey deben hacer ya 30 años y sin embargo la guerra, lejos de haber aflojado, está cada vez peor. Entonces mi pregunta es, ¿cómo están haciendo para que la gestión del talento y la articulación de los objetivos se den la mano y sus empresas puedan dar la talla en los desafíos que tienen? Así, a modo de arranque, mantengamos el orden inicial. Daniel y luego Pablo y luego Juanca. Después lo voy a ir cambiando. Gracias, Juan Pablo. Bueno, a ver, yo creo que es fundamental y lo que bien decía Juan Pablo, esto viene, em, la gestión de talento está totalmente relacionada a la gestión de la estrategia. Cuando leíamos unos libros japoneses del Hoshin Kanri hace más de 30 años, como bien dice Juan Pablo, ya se veía que el cascadeo es fundamental. ¿Qué quiero decir? El cascadeo desde los objetivos estratégicos a los objetivos de las áreas, a los objetivos de los puestos y a los objetivos de las personas es, yo creo que el cordón umbilical en el cual el rol de recursos humanos realmente conecta para que la estrategia sea entendida por todos los que conformamos las compañías. Y de cara a eso, nosotros trabajamos muy fuertemente en cascadear este elemento. Pero por el otro lado, también creo que es fundamental el entender que este cascadeo no es que es un mero instrumento, herramienta o metodología para hacerlo. Yo creo que ahí es cuando compartimos realmente el propósito de las compañías con el propósito de las áreas, de los puestos, de las personas. Y ahí es realmente cuando hacemos esa conexión del talento de las personas con los propósitos de las compañías, que es fundamental. Y yo creo que es muy importante el que nosotros tengamos claridad de que eso debe ser medible, alcanzable, retador, temporalmente y acotado, ¿no es cierto? El SMART, ¿verdad? Que en español lo digo Marte, y que realmente es amarte. ¿Qué quiero decir? Tú debes conectar para amarte a ti mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo estás aportando en este cascadeo? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este despliegue, tenemos dificultades porque la gente no es que conecta fácilmente, la definición de los objetivos se vuelve complicadita, ¿verdad? Ya les decía Made hace un momento, ¿verdad? Que debemos ser muy finos y afinar esos elementos. Entonces, cuando nosotros hacemos este despliegue de directrices, lo que estamos buscando es eso. Finalmente, los CEOs, a los de recursos humanos, esperan que nosotros aportemos a la estrategia y que finalmente les apoyemos mucho en la gestión del desempeño. Pero nosotros con las metodologías y en esa intervención, pero realmente el que gestiona las personas es cada cabeza de equipo. Y con ellos tenemos un trabajo súper fuerte, porque hay muchas veces que creen que el proceso de performance management, gestión del desempeño, evaluación del desempeño, como lo quieran llamar, ¿no es cierto? No conecta totalmente. Y es cuando nosotros debemos, con números, como le decía al inicio, facilitar que esas conexiones se vayan dando, algo tangible, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí es cuando evolucionamos en la gestión de todos los temas esotéricos que muchas veces nos suelen decir a unos temas que son totalmente claros, objetivos y que realmente conectamos, realmente estamos aportando. Entonces, fíjate, ese proceso nos ha tocado trabajar mucho con el mindset de las personas, ¿verdad? Porque definitivamente gestionar el cambio de cómo manejaste el desempeño antiguamente a cómo lo quieres manejar ahora, por un lado. Por el otro lado, conecta íntimamente con que esa conexión de esos objetivos con esos indicadores deben estar conectados a los perfiles de los puestos y obviamente conectados a los perfiles de las personas. Y ahí es cuando conectamos también el desarrollo de talento. No una capacitación por capacitación, sino una capacitación que esté enfocada en darles las herramientas, los instrumentos y el conocimiento para que vayan conectando. Y cuando nosotros empezamos a conectar con eso, también estamos viendo
potencial de las personas, estamos viendo el talento que tiene cada uno. Y ese talento, ¿no es cierto?, al ser diverso, al ser amplio, entonces, ¿cómo lo vamos conectando y cómo trabajamos en todo este tema de desarrollo de personas? ¿Me explico? Finalmente, Perfectamente. me guste o no me guste, pero las organizaciones terminan siendo pirámides. Yo todavía no he visto una pirámide invertida, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos entrenando a las personas desde la base, ¿no es cierto?, potenciándolos para ir creciendo. Entonces, fíjate, cuando hablamos de este elemento, es fundamental. La cultura tiene relación a indicadores, ¿no es cierto? Los valores también, los perfiles también, el desempeño obvio y obviamente la compensación. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto, este ecosistema de gestión de talento con las personas que manejan personas, ¿verdad? Que sea algo claro y que realmente lo utilicen para gestionar el resultado. Entonces, por esa vía vamos trabajando y algunos años hemos tenido muchas, si quieres ver, mucho que entrenar, mucho que refrescar, mucho que facilitar. Pero progresivamente este proceso de gestión del cambio ha ido evolucionando y creo que vamos en una etapa que todavía no es perfección, que tenemos ajustes cada 6 meses, como digo yo, en ver esos temas, ¿no es cierto? Como los KPIs, los OKRs, como lo quieran llamar, que finalmente yo siempre digo, esto es un tema de un indicador, ¿no es cierto? Que debe ser medible, alcanzable, Ahora, temporalmente acotado. Ujú. tomando lo que tú planteabas, este tema de lo medible, y los indicadores y cómo todos estos indicadores conectan. Con Pablo hablábamos la vez pasada de cómo Arca, que tiene, digamos, además un desafío grande al respecto, y estaba trabajando este tema, y vos me decías, nosotros le estamos dando una vuelta de tuerca, estamos yendo a una nueva etapa con este trabajo. ¿En qué están? Sí, justamente cuando conversábamos sobre la temática de lo que íbamos a conversar hoy, realmente muy significativo porque estamos justamente en un proceso en la compañía en donde todos los años hacemos una revisión completa de nuestro modelo de talento para ver qué mejoras o qué aprendizajes estamos teniendo. Nosotros trabajamos bajo el modelo de Ninebox en la compañía, en donde nuestro desempeño está establecido básicamente por la definición de entre 6 y 8 objetivos que tienen que ser estratégicos, como bien decía Daniel, cascadeados de la estrategia o de las iniciativas estratégicas globales de la compañía, en todo un proceso de cascadeo y calibración de objetivos bien complejo. Es un proceso bien álgido, que realmente las iniciativas estratégicas sean aterrizadas en objetivos concretos en todos los niveles. Y a su vez, estamos pensando quizás integrar en el qué de los comportamientos que debería llevar el tema de desempeño, también el tema de comportamientos quizás vinculados a 360 y ya no solo a la evaluación que podría hacer el jefe, sino de una manera más holística, los clientes internos y también también el grupo de colaboradores, etcétera, ¿no? Estamos buscando de qué manera podemos redefinir esto de la manera más objetiva posible. Y digo objetiva también entre comillas, porque hace poquito tuvimos una reunión donde nuestro director nos decía, sabemos que tenemos que seguir trabajando con potencial y con desempeño, de eso estamos seguros. Tenemos que hacerlo de la manera más objetiva posible. Y yo vengo de la psicología. Cuando a mí me hablan de la objetividad, en realidad yo soy de los que piensan que la realidad no es real, la realidad es interpretada siempre por el observador. Y cuando hablamos de comportamientos, estamos hablando también de percepciones, que en definitiva lo que buscamos cuando hablamos de potencial es que sean percepciones consensuadas. Hoy a la tarde hablábamos en realidad eh, de una aparente contradicción. Hablábamos en comportamiento de números cualitativos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que ponerle números a los comportamientos, pero tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, que estamos hablando de comportamientos. Tenemos que hablar el lenguaje del negocio, sin duda, pero siempre tomando en cuenta la salvedad que en realidad lo que más tenemos que hacer en los procesos de talento es encontrar acuerdos y consensos comunes, para que cuando todos estemos hablando de si una persona trae potencial o no, realmente tengamos un consenso firme de que esto es así a través de ejemplos de comportamiento comunes.
Estamos en ese proceso, es un proceso álgido, es un proceso que va cambiando, es un proceso en donde hoy creo que es un proceso muy dinámico, en el que por supuesto también nos estamos esforzando por trabajar con mucha visibilidad para nuestro talento. Nosotros estamos trabajando hoy con un modelo integrado en donde una persona que quizás trabaja en Argentina pudiera ser elegible para una posición global en Estados Unidos o en cualquiera de las plantas o de los países donde operamos. Entonces sí tratamos de tener conversaciones muchas para ponernos muy de acuerdo en qué entendemos nosotros que es potencial, es decir, cómo tenemos que trabajar con ese potencial. Y en cuanto a los objetivos, si bien traemos objetivos de resultados y objetivos de proceso, sí traemos una rigurosidad intencionada muy fuerte con respecto al cumplimiento, como decía Daniel, estableciendo KPIs, ¿no? Y Ujú. estableciendo mucho el tema de evidencia, porque ese grupo de objetivos no está vinculado con el trabajo, llamémosle así, diario, sino que está más vinculado con la milla extra. Y pongo un Ujú. ejemplo. No debería ser un objetivo de un gerente de talento implementar el modelo de TMR, porque eso ocurre indefectiblemente todos los años, ¿no? Un objetivo debería ser algo que supere o que agregue valor a una práctica existente y que eso sea también de manera medible. Estamos en ese proceso, no es un proceso sencillo, es un proceso que requiere muchas conversaciones. Eh, hoy hablábamos justamente de esto en otra reunión y estábamos convencidos que podemos traer la mejor psicometría, podemos traer las mejores pruebas que hoy ofrece el mercado, pero finalmente se trata de establecer percepciones comunes, establecer un lenguaje común y finalmente también creo, y es un proceso que estamos empezando a trabajar. Hace poco tuvimos una reunión con un grupo de gente de inteligencia artificial en talento que nos decía, ustedes ya tienen el conocimiento de lo que es talento para ustedes y de lo que es potencial a través de las decisiones que han tomado en los últimos 10 años con respecto a comportamiento. Si nosotros pudiéramos llegar a acceder a esos comportamientos que ustedes ya lo tienen en todo el macheo de información histórica para poder tener muy en claro a qué la organización le llama talento y potencial, se podría construir una herramienta predictiva en base a lo que nosotros ya mismo conocemos, ¿no? Y me resultó bien interesante, es un proyecto que traemos para el año que viene, bien Ujú. interesante de poder trabajar, ¿no? Súper interesante y como era de prever, aunque el panel lo alargáramos 2 horas más, creo que nos quedarían temas afuera. Eh, Voy a hacer un pequeño cambio porque te voy a incluir, Juan Carlos, una pregunta adicional. Eh, Porque Pablo habló de los números cualitativos y alguna vez escuché hablar de los objetivos subjetivos y van un poco del mismo lado. Entonces mi pregunta es, en Medifarma, ¿cómo están incluyendo en la parte de talento la parte más soft? Digamos, los liderazgos, la comunicación, el desarrollo, ese tipo de cosas, donde claramente hay un aspecto subjetivo, porque si no las encuestas de clima, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño no tendrían desvío estándar. ¿Cómo están haciendo ustedes con esto? Es una pregunta súper interesante, querido Juan Pablo, ¿no? Y primero quiero contextualizar porque en Medifarma tenemos un desafío no menor porque nuestro nivel de expansión fuera de Perú eh, está siendo demasiado acelerado, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar la estrategia de la organización que está muy bien definida, ¿no? Con este proceso de adaptación de objetivos estratégicos, ¿no? Que tenemos acá en la casa matriz, que está en Perú, en tropicalizar, ¿no? Aquellos comportamientos, ¿no? Locales en cada país para que al final nosotros tengamos una evaluación que sea transversal, pero que responda también a una necesidad local.
¿no? Entonces, dicho esto, nosotros personalmente tenemos toda la matriz de objetivos, tenemos el Linebox, tenemos un proceso, creo yo, bastante maduro en términos de calibración. Esto ha implicado un esfuerzo no menor por parte de todo el liderazgo, por parte de los mandos medios, sensibilizaciones, conversaciones, alineaciones, que el proceso realmente responda a lo que en la cancha se hace, porque lo que también suele suceder es que la estrategia, las evaluaciones son muy bien elaboradas, unas presentaciones bonitas, pero que realmente no responden a una necesidad operativa en la cancha, como se dice. Y esto aplica también para los objetivos que son alineados al qué, pero para nosotros las conversaciones van más allá, porque el cómo termina siendo igual o más importante que el qué. Y en el entendimiento racional del C-Level, donde el qué y el resultado de la evita termina siendo siempre una prioridad, alinear ese mensaje no está siendo una tarea fácil. Entonces, la primera barrera no es cómo alineamos al C-Level, no al cómo, porque de ahí van a ser toda esta nueva medición de objetivos, ¿no? Y estamos comenzando, ¿no? Este primer piloto en un área que ha sufrido quizás el cambio más importante, no solamente generacional, sino que, como ustedes saben, Medifarma es una empresa, es un laboratorio farmacéutico. Y a raíz de la pandemia, el mindset del médico, que es nuestra principal fuente nuestro principal canal de venta a través de las prescripciones médicas, ha cambiado diametralmente, ¿no? Entonces ya hemos dejado de visitar al médico, a tocarle la puerta, ¿no? A hacer otro tipo de venta. Entonces, lo que antiguamente se medía de ABCD, hoy se mide totalmente distinto y tenemos que conectarlo con el perfil del nuevo vendedor y con estrategia. Entonces, en cómo estamos hoy día, ¿no? Estamos haciendo la redefinición de este perfil que va a abordar al nuevo médico, si quieren llamarlo así, y estamos definiendo, ¿no? Aquellas variables, aquellas conductas, aquellos comportamientos, y esta nueva forma de medir implica mucho seguimiento del líder. Pero claro, estamos acostumbrados a que el seguimiento sea un seguimiento de oficina. Ahora el seguimiento tiene que ser en la calle. Entonces, ¿cómo el nuevo vendedor, ¿no? demuestra la competencia de influencia sobre el médico? No lo puedes hacer en tu escritorio. Tienes que estar con el visitador y realmente medirlo en la cancha. Y esto está enriqueciendo mucho el proceso, porque naturalmente en las organizaciones no se hace este tipo de seguimiento. La otra variable es que el visitador se deje de sentir observado, ¿no? Y entienda que esto es una evaluación que responde a un modelo corporativo. Y el tercer gran desafío es cómo esta evaluación conecta con el médico que tenemos en Ecuador, en Argentina, en Lima, en Bolivia y en diferentes países de la región. Es un desafío realmente complejo, es nuestro gran objetivo para el 2025. Sin embargo, esto de medir el objetivo en la cancha va a ser un golazo para la corporación. Como empieza a apurarnos un poco el tiempo, me corresponde pedirles respuestas lo más orientadas, bien sintéticas, ¿sí? Pregunta que se me ocurre para Daniel por algo que mencionaste en tu parte de presentación, que era recursos humanos sentándose en la mesa del C-Level visto como parte del negocio. Si tuvieras que identificar los 2 o 3 indicadores o OKRs, como lo definan, que hacen que recursos humanos se transformen en una voz valorada por el negocio, ¿en cuáles 2 o 3 estarían poniendo el acento? El primero para mí, la definición adecuada de perfiles, tal cual lo dice Juan Carlos y tal cual habló Pablo, ¿no es cierto? Yo creo que es súper importante. Nosotros no podemos hacer definiciones de perfiles desde el esoterismo o desde el hombre o la mujer perfecta. Debemos estar en la calle midiendo los perfiles
cuáles son los perfiles que te dan resultados superiores, punto. ¿No es cierto? Sobre eso ponerlo en números, sobre eso seleccionar, capacitar, desarrollar, etcétera. Me explico, ese para mí es fundamental. Y ahí tomo también el tema que decía Pablo, que yo creo que en mi experiencia nos fue mal y nos fue bien, ¿no es cierto? El qué y el cómo son fundamentales. El qué, ¿no es cierto?, es totalmente cuantificable. El cómo debemos cuantificarlo, si quieres ver. Y ahí entran todos los sesgos de evaluación que tenemos. De hecho, ¿por qué te digo que nos fue mal? Porque finalmente la gente por sesgos de evaluación terminó con el cómo dándole un peso supremamente elevado y distorsionando la información. Entonces, cuando lo medías o lo contrastabas contra el resultado, decía, ¿cómo saque ese perfil de competencias tan elevado, pero finalmente los resultados no se dan, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos afinando y vamos alineando justamente el performance contra la estrategia organizacional? Entonces, ahí viene a ser el performance management un instrumento que tú le vas acompañando. Y el tercer elemento, el clima. O sea, el clima no es la felicidad, porque la felicidad para cada ser humano es diferente. El clima organizacional, el engagement, el commitment o como lo quieran determinar. ¿Cuáles son los indicadores clave? Entonces, fíjate, yo tengo en un panel de control, ¿no es cierto?, 8 indicadores netamente que me van dando la información. ¿No es cierto? Los grados de adecuación del perfil a la persona, el nivel de desarrollo que tiene la persona, los niveles de engagement. Obviamente hay unas alertas que si quieres ver cuál es la rotación, pero la rotación no es mala. La rotación es mala cuando se va la gente que tiene, ¿no es cierto?, un resultado superior. ¿Verdad? Y ahí un poco sí tenemos el potencial, pero yo siempre digo, todos tenemos potencial. Partimos desde la premisa de que todo el mundo tiene el potencial. Entonces, ¿cómo realmente lo mides para que la sucesión, ¿no es cierto?, vaya siendo desde dentro y no desde fuera? Entonces, con eso también estás abriendo la puerta del desarrollo de talento para que vean dentro de casa, ¿no? Pero también debemos estar claros cuántos se nos van porque sabes que no tengo todas las puertas abiertas en este momento y la gente también tiene unas expectativas de crecimiento. Entonces, fíjate, para mí Sí. ese panel chiquito que lo presentamos en un comité de nombramientos y retribuciones, que lo hacemos cada X tiempo, cada 3 meses con el C-Level, ¿no es cierto? Esto no es un tema de recursos humanos, es un tema del equipo directivo, ¿no es cierto? Y yo debo entender, ¿no es cierto?, muy bien que eso yo debo facilitar, pero lo trabajo con los otros y entre los dos, ¿no es cierto?, entre todo el equipo lo vamos conectando. Tomando esto que tú dices, contándolo para pasar a lo de Pablo, cuando Pablo tú estabas planteando este modelo donde del modelo clásico de liderazgo se pasa a un modelo de 360, ¿cómo impacta eso en los talentos que ahora ya no tienen que prestar solo atención a la mirada y al impacto que tengan con el jefe, sino una mirada más general? Esto es casi un cambio cultural. ¿Cuáles serían las dos o tres puntos salientes que son los principales retos que tienen en este cambio de modelo con la fijación de objetivos y la evaluación del desempeño? Sí, yo creo que en realidad este cambio es una manera de discriminar mejor el talento, ¿no? Porque cuando empezamos a trabajar con 360, incluso había perfiles que incluso eran catalogados como perfiles talentosos, pero en las calibraciones empezamos a descubrir algo que ocurre frecuentemente, ¿no? Hay gente que trabaja para su jefe. Y hay Claro. gente que trabaja colaborativamente con todas las áreas, que da buen servicio a sus clientes, que además es buen líder con sus reportes, etcétera. Entonces, esta manera holística de entender el liderazgo nos ayudó a poder discriminar mejor el talento y poder tener conversaciones más creíbles o definiciones más creíbles para toda la organización cuando hablamos de una persona que es talentosa, ¿no? Y con respecto al tema de las percepciones que hablábamos recién, yo creo que también ayuda mucho porque eh, es cierto que alguien puede tener una percepción determinada de nuestro rendimiento, pero si de golpe traemos un grupo de 15 personas que coinciden en una percepción, es interesante atenderlo porque hay algo ahí que merece ser atendido, que merece ser tenido en cuenta y que nos sirve incluso para el proceso de gestión, ¿no? Estamos Ujú. en ese proceso, Juan Pablo, de darle madurez a las conversaciones. Acá el feedback, las conversaciones uno por uno, el liderazgo humano, cercano, se hace fundamental porque realmente dar feedback de 360
requiere un nivel muy alto de seguridad psicológica en las conversaciones. Y todo ese proceso hay que trabajarlo mucho y generalmente es un proceso que lleva tiempo, que se va construyendo de a poco. Así que en esa aventura, en ese camino estamos maniobrando lo que en definitiva es un cambio cultural al fin del día, ¿no? Entonces la pregunta para Juan, casi con esto cerramos porque estamos contra relojes. Tú hablabas del crecimiento y la expansión regional de Medifarma y hablabas de lo local y de lo corporativo, de lo global. ¿Cuáles son los 2 o 3 indicadores que ustedes como driver corporativo, como mandato global dicen, sea cual fuere la geografía en la que operamos, estos 2 o 3 o 4 son cross independientemente del país? ¿Dónde está ese ADN de ustedes? Perfecto. En nuestro ADN y nuestro no negociable está en nuestro modelo de liderazgo y las conductas que ello implica y que tiene que ser el mismo en todos los países, y también nuestro modelo de experiencia del colaborador. Esos son nuestros 2 grandes pilares en los cuales tiene que ser idéntico. El resto se puede tropicalizar.